Un saludo súper especial para todos. Eh, Hoy tenemos un espacio de conversación muy interesante que en lo particular me genera muchísima ilusión. Hilda, hey, Hola, Santiago. un beso, estoy súper honrado y súper agradecido con tu participación. De verdad que toda mi admiración y mi respeto y mi cariño. De manera que, no, yo estoy súper contento y creo que toda la gente que nos sigue está muy ilusionada con tener esta posibilidad de ampliar visiones, de compartir puntos de vista y sobre todo enriquecido por una cosa que yo, entre más pasa el tiempo, más valoro y es la experiencia. Entonces, pues yo creo que aquí hay años, seniority, dignidad, conocimiento y sabiduría, así que yo estoy como un niño Oh, chiquito oh, oh. y muy contento, muy contento para que tengamos aquí esta conversación. Yo también, Santiago, la verdad sí. Este, María me habló mucho de ti, yo te busqué y veo todo lo que compartes y creo que estamos en la misma misión, ¿no? Andar sembrando semillas al viento para que florezcan donde encuentren tierras fértiles, ¿no? Bonito Sí, eso, chévere. Y oye, me voy a pegar de ahí como para comenzar, pues para que entremos en materia, ¿no? En sí. este tema un poco hablar de sembrar semillas y del rol que tiene un poquito las semillas, el viento y la tierra, como vamos a hablar de relaciones de pareja. Ajá. Eh, Hablemos un poquito del tema del rol de la energía masculina y de la energía femenina en este aspecto, que yo siento hoy en día, Nilde, y ya me corregirás tú o quisiera conocer tu opinión, que hemos entrado como en una etapa donde básicamente hay una profunda desconexión de la esencia de esas dos naturalezas, ¿no? Como que no entendemos de qué se ocupa y disfrazado un poco de un discurso de una aparente igualdad, que efectivamente yo no reconozco diferencia en importancia, pero sí creo que en el fondo no somos iguales ni funcionamos iguales. ¿Cómo ves esto tú en las relaciones de pareja? Y de alguna manera, ¿cómo esto afecta o qué claridad necesitamos a la hora de entender las relaciones? Mira, yo lo que pienso es que eh, yo no podría hablar de esencia masculina y femenina. Ok, Tampoco podría poner el acento en las diferencias. ok, La verdad que es muchísimo más lo que nos hace parejos, iguales en el sentido de ser humano a ser humano, que lo que las diferencias realmente hacen al caso. sí, Eh, Mira, hasta los genitales somos casi idénticos, ¿sí? O sea, desde el ujú, punto de vista anatómico somos casi idénticos. ok, Las primeras 7 semanas de fecundación éramos exactamente iguales, o sea, no había ninguna distinción entre ambos. Y la verdad que las pequeñas diferencias que se han encontrado en el cerebro y etcétera, realmente no hacen a la diferencia. Creo que la diferencia que tú me hablas de energía y que coincido contigo es cultural, ok, no es la esencia humana, ¿sí? De que como somos diferentes anatómicamente, biológicamente, entonces de ahí se desatan todas las diferencias. No es cierto. Las ok, diferencias se establecen en la cultura porque tenemos estereotipos asignados desde que nacemos. Si, dependiendo de lo que tenemos entre las piernas, si se nos educa bajo este estereotipo o bajo este estereotipo, ¿sí? Si en los genitales son femeninos, entonces tú debes de ser todo esto, ok, ¿sí? Y si los genitales son masculinos, entonces tú debes de ser todo esto. Pero creo que las grandes diferencias son de cultura. ok. Porque si vamos a otras culturas, esas diferencias no existen. Entonces no podemos hablar de esencia, ni de naturaleza, ni de mecanismos naturales de evolución. ¿Sí? No quiere decir que no nos existan. Pero otra Ujú, cosa distinta es que lo que nosotros vivimos hoy en día como conflictos permanentes en las relaciones de pareja tenga que ver con eso. Y esto ok, lo digo en dos sentidos, Santiago, y yo creo que tú vas a coincidir conmigo.
hay dos peligros, ¿sí? En mirarlo desde este ángulo. Primero, que se nos desdibuja la posibilidad de hacer relaciones de pareja entre parejos. ¿Sí? Desde el punto de vista del erotismo, si nos vinculamos a partir de lo que tenemos entre las piernas, nos limitamos. ¿Sí? En cambio, si nos pudiésemos vincular de ser humano a ser humano, la posibilidad de ser parejos, ¿sí? De unirnos en el todo, es mucho más amplia, ¿sí? Sin tantas limitaciones de, como tú eres mujer, entonces debes sufrir y debes tener hijos. Como tú eres hombre, debes ser proveedor, cuidar y tratar a la mujer como si fuese un ser inferior. O sea, son cosas culturales. Sí. No tienen que ver con la esencia, ni con la naturaleza, ni con nada de eso. Yo, ¿Sí? sabes que coincido en, en, em, en este tema, digamos, de, de que esencialmente más allá de, digamos, de este vehículo temporal que ocupamos, así tenga algunas características femeninas o masculinas, yo creo que hay un espacio donde no hay división y creo que ese es un tema que se borra un poco en lo cultural, ¿de acuerdo? Pero digamos, biológicamente y pensando en nuestras características, sí hay cosas, Nilda, y te lo digo más es como pregunta, por ejemplo, yo acabo de recibir ahora mi tercera hija, o sea, hace 3 días, tiene 3 días de nacida. Oh, Y, felicidades. y, y hay unas cosas que yo digo, hombre, es que por más que yo quiera, yo no las puedo hacer. Por ejemplo, pues yo no lo hubiera podido gestar. ¿Me sigues? Es decir, los ciclos femeninos y masculinos en eso son un poco diferentes. Yo no la puedo alimentar, pues lo puedo hacer a través de un tetero, pero por ejemplo, estos primeros 3 o 6 meses, en mi caso, por ejemplo, mi esposa, mis hijas las alimenta 1 año. Y yo por más que quiera, pues, no, pues si me la pego de una tetilla, pues no la puedo alimentar. Eso no significa ni que entonces yo sea más o que sea menos, pero no sé si encuentras un poco eh, que efectivamente sí hay unas cosas que culturalmente además hemos vuelto como de segunda. Por ejemplo, la crianza de los hijos, Nilda. Es decir, es como si hoy en día ser mamá fuera como no sé, un rol por debajo. Es decir, no sé, es más importante el que trabaja que el que cuida a los hijos. Yo en lo particular no lo veo así. Yo digo, hombre, hay una familia y de alguna manera tenemos que buscar la forma de encontrar ese balance y ese equilibrio que para nada afecta el fondo y la esencia, pero que digamos en lo transaccional y en esta vida encarnada que tenemos hoy, sí hay cosas que tienen como cierto punto y donde probablemente uno diga, hombre, ¿eso cómo se come? Porque me parece que es complejo. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo veo hoy en día es que mucha gente quiere tener hijos, pero no los quiere criar. Entonces las mujeres quieren tener hijos, pero no quieren ser madres. Y no quieren ser madres por el patriarcado y por la ignorancia que hemos gobernado nosotros desde nuestros sesgos. ¿Cómo ves tú esa parte en la que yo estoy ahorita? Mejor dicho, dame luces. Tú tienes todas las luces, pero uh, conozco unas cuantas parejas donde los roles están invertidos y el hombre puede amamantar y cuidar a su hija o a su hijo como la mejor mamá del mundo. Ok, ¿Sí? No creo que el hecho de que le des de comer desde el seno o desde una mamila, si lo tienes abrazado y junto a tu corazón, haya una diferencia demasiado grande. Inclusive se han investigado estas cosas, darle seguimiento a bebés criados por papás. ok. Todo esto se ha profundizado mucho más desde que está el matrimonio gay, Sí, eh, alimentados por papás que son gente que a los 30 años, porque más o menos esos estudios se hacían hasta los 30, 35 años, que le dan seguimiento desde que nacen hasta esa edad, la verdad que no hay una diferencia eh, en detrimento ok. de los niños que fueron amamantados con mamila o con tetero y a los que fueron alimentados con el seno materno. Qué sé yo, en las sociedades donde todavía predominan las características de las culturas, comunidades, cazadores, recolectores,
las mujeres tienen hijos, las relaciones sexuales son libres, ¿sí? Todo el mundo puede tener, compartir su sexualidad con cualquier persona, sea hombre o mujer. Y los niños se crían, o sea, tienen muchas mamás y muchos papás, ¿sí? Y Sí. entre todas las mamás y todos los papás cuidan a todos los niños, Mm. ¿sí? Entonces, todas esas diferencias tan fuertes que notamos en nuestra cultura, yo le achaco el 80% a cultura, Ok. ¿sí? Sí hay una biología, o sea, digo, muchísimas mamás amamantan durante, no sé, las horas fuera de trabajo y trabajan y el papá a lo mejor alimenta de noche, la mamá de día. O sea, digo, hay muchas combinaciones diferentes que, claro, cada pareja en toda esta idea mía de un modelo a la medida, este, muchas alternativas. Yo creo que ¿cuál es la limitación? El pensar, los hijos son de la madre y entonces la madre se queda en casa a cuidar a los hijos y a darle el pecho, y el hombre pues por ahí afuera porque no le creció adentro de la panza al bebé, pero le Sí. creció dentro de su mente, le creció dentro de su Mm. corazón, le creció adentro de su anatomía, porque él puso el espermatozoide, ¿sí? Y los hombres son expulsados del seno materno y a mí a veces es una crueldad, Mm. ¿sí? Primero para el hijo, ¿sí? Porque se queda huérfano de padre, ¿sí? Sí. Pero después para la madre y el padre, o sea, el hijo los separa, ¿sí? O sea, a mí me ponen este rol y al papá lo ponen en este rol y bueno, y pues a resignarse, pues, ¿sí? O a vivirlo con mucha alegría, porque también está eso y está perfecto, Sí. ¿no? Pero el asunto no es cuando está perfecto, si está perfecto, está perfecto. Pero el asunto es cuando se sufre. Y el papá sufre no solamente la orfandad de su hijo, sino que sufre la muerte de su esposa, de su mujer, Mm. ¿sí? Porque como la mujer se convierte en madre, entonces ya deja de ser mujer y entonces el hombre se queda sin hijos, en mujer, pero con muchas más obligaciones, porque ahora tiene que mantener a la casa, al crío, a la mamá, ¿no? O sea, entonces, para el hombre es también muy duro esto, Mm. ¿no? Cuando viene una pareja y él me dice, es que estamos embarazados, a mí me da una alegría infinita, ¿sí? Porque él asume que está embarazado, ¿sí? Que sí la mujer pone el óvulo, que sí el Señor pone el espermatozoide, pero que precisamente por eso es de los dos, ¿sí? Y no es más de la mujer que del hombre, no, es de ambos. Y el hombre se siente embarazado porque se llena de miedos, porque las obligaciones a futuro, digo, ¿no? Lo cual ni siquiera tiene sentido, no mejor estar en presente, pero así es la cultura, ¿no? Todas las obligaciones que le quedan para el resto de su vida, cómo va a perder a su mujer, a su amante, o sea, todo eso no tiene que ver con la naturaleza del ser humano, todo eso tiene que ver con la cultura, Y ¿no? eso que Entonces, mencionas es bien interesante porque además culturalmente ni siquiera es legítimo. Es decir, te lo digo así, suena muy feo que uno como hombre diga que muy duro el embarazo. O sea, me acuerdo, no sé, hace un par de semanas que me dijeron, ¿cómo vas? Y dije, me ha dado durísimo el embarazo. Eh, y suena casi como, pues, como que tras de gordo hinchado. Es decir, si tú no eres, o sea, digamos que normalmente no lo está pasando nada, pero como hombre sí nos pasa muchas cosas. Es decir, oh, es un proceso y es un resultado, digamos, parejo. sí, Eh, pero en el cual yo creo que hay una cosa que es bonita y dentro de todo lo que mencionas, que además me parece interesantísimo, eh, es que efectivamente se nos castra un poco la posibilidad de construir una relación a la medida de nosotros, ¿o no? Porque mira lo que tú dices, que funcione, y yo en eso soy 100% de acuerdo, que sean los resultados los que digan, porque lo otro es que empezamos a adoptar teorías
tuyas, mías o de donde quiera que las tomamos y parecemos poniéndonos los zapatos de tallas que no son de nosotros y que en la práctica no funcionan. Sí, porque No así como funciona. de pronto a ti te funcionan muy bien los tacones, pues resulta que a mí no tanto y no significa ni que uno sea mejor que otro. Y hemos Exacto. castrado por completo esta capacidad creativa de buscar, de ensayar, de encontrar el punto donde también, porque una cosa que yo me encuentro muchas veces en terapia, por ejemplo, es como hay muchas mujeres, por ejemplo, frustradas en su rol de madres, pero también como hay muchas mujeres, no sé, ejecutivas frustradas por no poder serlo. ¿Sí? Lo que decías, muchos hombres que adolecen esa pérdida de, no sé, de no poder ser tiernos, de no poder estar ahí por tener solamente una presión económica, y muchos hombres también, digamos, frustrados, sintiéndose poquito o amenazados por el éxito de sus mujeres. Es decir, pareciera que de alguna manera eh, no hay un solo camino y ni una sola claridad, pero sí pareciera que lo más común es que esta falta de equilibrio en las relaciones es por lo menos lo que más vemos, ¿no? O sea, es decir, parejas equilibradas donde hayan unos roles o una complementariedad o por lo menos una sincronía en la visión de cómo construir esto es lo más escaso, ¿o no? Sí, así es. Así es, y yo creo que cuando pensamos en cómo nosotros construimos nuestra vida, eh, a mí me gusta decir algo que a lo mejor es un poco extremista, pero me gusta decir cosas extremistas. Este, eh, el ser humano tiene una sola libertad, no tiene dos libertades, tiene una, porque todas las otras son hijitas de esta sola, ¿sí? Y es elegir lo que piensa, ¿sí? Si tú te mudas de una cultura a la otra, ¿sí? Este, vas a ver que esto cambia, ¿sí? O sea, y si tú piensas desde hace 200.000 años hasta ahora en la evolución del hombre y de la sexualidad, en realidad el hombre se va adaptando a las condiciones también del contexto, ¿sí? Porque somos individuos sociales, ¿no? Entonces, esta, esta mezcla entre cultura y biología tiene distintos pesos dependiendo qué cultura, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos estos, todos estos conflictos que aparecen en la pareja, a mí me gusta llevarlos a el origen, ¿no? Porque si intentamos eliminar los conflictos, eliminar los ceros, eliminar la infidelidad, eliminar el aburrimiento, eliminar el... Y entonces le ponemos como, eso no hay que hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, ¿desde cuándo se combate la libertad sexual, en especial de la mujer? ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde hace, no, Bueno, no, desde sí, hace, tienes razón. desde hace 10.000 años, Mm. no desde siempre. No desde Y siempre, tienes toda la en razón. la historia de la humanidad, estos 10.000 años es el 5% de la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, el que pensemos que esto es desde siempre, creo Lo que es naturaliza. exacto, Mm. exacto, ¿me entiendes? O sea, nos hace creer que así es la vida. Y efectivamente, todo lo que tú dijiste, todos los conflictos, es porque así es la vida. Pero, Santiago, yo estoy convencida que así es la vida hasta que tú decides cómo quieres que sea la tuya, o sea, tu vida. ¿Sí? ¿Cómo tú vas a vivir todo eso que pasa allá afuera? ¿Qué de todas esas creencias que nos rodean de conciencia colectiva, si le quieres llamar, qué es lo que le viene bien a mi proceso de evolución como ser humano y qué es lo que lo limita? ¿Sí? Porque además una sola persona, ¿no? O sea, el, los sistemas de creencias que en un momento de la vida te contienen y le dan toda la estructura que necesita tu evolución, en el momento que evolucionaste, Dejan de cumplir su esa, función. esas mismas Mm. te limitan. Y entonces hay que abrir esto, reflexionar, volver a pensar cómo pienso lo que pienso. ¿Sí? ¿Por qué creo eso que creo? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Cuál era el objetivo? ¿Me viene bien? ¿No me viene bien? ¿Sí?
Entonces, yo siempre intento dirigir mi vista, mi enfoque, hacia el origen de los problemas, no hacia los problemas, el resultado, o sea, cuando aquella conducta se convirtió en un problema. ¿Sí? En vez de mirar el problema, por ejemplo, con las adicciones, ¿sí? En vez de mirar, no, hay que quitar la adicción, en vez de, porque, a ver, lo peor que te puede pasar si tratas una adicción es quitarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a ir, va a haber un traslado a un síntoma adictivo en otra área de tu vida. ¿Sí? Porque el problema no es la adicción, el problema es cómo fue que se origina y se mantiene la adicción. Entonces, en vez de decir, vamos a eliminar la infidelidad, la adicción, los celos, la violencia, ¿verdad? Para mí, el asunto es qué le da origen a este resultado. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo todo el conflicto y el sufrimiento, y un sufrimiento terrible, porque una infidelidad vivida como traición al vínculo es un dolor que atraviesa la vida, que destruye totalmente el vínculo, ¿no? Entonces, cuando yo veo ese tipo de cosas, digo, a ver, ok, fue infiel, ok, vamos a matarlo, su castigo, vamos a matarlo, ¿no? Bueno, pero a ver, pero cuidado, porque si él se fue infiel, igual y tú tienes algo que ver, tú también eres culpable. Ah, bueno, entonces también la matamos a la otra, ¿no? Pero entonces los padres estuvieron mal educados, ¿no? Los educaron mal, ¿no? También son culpables. Bueno, entonces también los matamos. Y los amigos que no le dijeron que estaba perdiendo todo por nada, ellos también, pues son culpables. A Entonces también los matarlos. podemos matar. Vamos a Bueno, ya matar, los sí. matamos a todos. Ok, ¿se acaba la infidelidad por eso? No es cierto. No, no es cierto. ¿Sí? Si vemos la historia de la evolución de la sexualidad, nunca fue más reprimida la sexualidad que en estos tiempos, ¿sí? Y nunca hubo más adulterio, más traición, más separaciones, divorcio por infidelidades que en esta época, ¿sí? Entonces, podemos matar a todos los infieles y sin embargo la infidelidad no se acaba. ¿Por qué? Porque no es un problema, es el resultado de un problema. Entonces tenemos que mirar el resultado para poder, bueno, si cambio el origen del problema, el problema se disuelve, se desaparece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy cambiando aquellas creencias que llevan a conductas que originan este comportamiento. ¿Sí? Pero no nos gusta verlo así, ¿no? Es que es más cómodo entretenerse con el problema. Yo creo, mira, Sí. por ejemplo, lo que dices, siento, por ejemplo, que el tema de la infidelidad como la métrica a través de la cual medimos el éxito en una relación es una métrica bastante pobre. Es decir, es como, yo le digo mucho a la gente, parecía que lo único que nos importa es que la persona que esté al lado no se aparee con nadie más, así vivamos maluco. Es decir, a eso lo llamamos una buena relación, ¿de acuerdo? Y precisamente por poner nuestra atención ahí, pues lo que hacemos es generar todas las condiciones idóneas para que la infidelidad sea un resultado natural. Es decir, si te celo, si no construyo, si no hay creatividad, si no puedes ser tú, si no hay una buena comunicación, ¿qué es lo raro de que esa persona termine eligiendo por fuera de, digamos, del acuerdo que tengamos, si es que existe el acuerdo, porque además es el otro tema, que muchas veces lo damos por hecho, hemos naturalizado la monogamia cuando desde el instinto, pues de natural no tiene nada, casi que es contra natura, y dejamos de tener como estos espacios de conversación y de construcción y también de creatividad para entender que si eso nos importa, cómo construimos algo para no tener ese resultado. Yo diría eso por un lado. Y por el otro, me parece que ahorita hablabas de un tema bien bonito y es que la adicción, eh, uno no quita la adicción, sino que la entiende como un resultado. Ahora, nuestras relaciones son profundamente adictivas, Nilda, es decir, porque se basan desde una carencia, desde una necesidad del otro, pensando que el otro
se va a hacer cargo de algo que nosotros no hemos sido capaces de hacernos cargo por nosotros mismos, y tarde o temprano ese peso que ponemos en el otro lado nos pasa factura como infidelidad, enfermedad, violencia, otra cantidad de cosas. Entonces, Ok, ese inconsciente que nos gobierna, ¿cómo hacerlo visible? ajá. Mira, yo creo que todo esto que le llamamos el inconsciente, y que por supuesto coincido contigo, es muy fácil, pero muy fácil saber qué de todo eso que tenemos allá atrás, allá adentro, eh, es lo que hay que transformar. Es facilísimo. Lo que te duele, lo que te enoja, lo que te incomoda en cualquiera de sus formas, es el mensaje que te está mandando el inconsciente de, mira, esta creencia que estás usando para vivir tu vida hoy dejó de ser funcional. ¿Sí? ¿Quieres transformar tu vida? Pues escúchate, escucha cada emoción, escucha cada estado de ánimo, abrázalo, ámalo. Ahí está la información, ¿sí? En esta maravillosa, lo voy a poner simbólicamente, este puente, ¿no? Entre nuestras sombras y nuestras luces, ¿sí? Es esto, son las emociones, ¿sí? Este correo electrónico del inconsciente al consciente que te dice, mira, estás interpretando esta realidad, sí, estas son tus creencias. ¿Quieres sostenerlas o prefieres reflexionar y volver a decidir? ¿Sí? O Ahora, sea, toda nuestra cultura, mira, todo el sistema médico, ¿sí? Es matar resultados. Todo el sistema legal, matar resultados, ¿sí? Robó una manzana, es un ladrón, preso, ¿sí? Y lo que logramos es patologizar y acentuar el problema más que resolverlo, ¿sí? Entonces, toda nuestra cultura está enfocada a acribillar los resultados que son inadecuados. ¿Para qué? ¿Para qué son inadecuados? Para poner en evidencia de que nuestro modelo convencional de pareja y de familia está en agonía desde hace muchas décadas, ¿sí? Y que ese sistema nosotros lo reforzamos y lo naturalizamos, como bien dijiste, todos los días a través de nuestras creencias, ¿sí? Entonces, para mí, si pienso que el ser humano, desde que nace hasta que se muere, es un proceso de evolución permanentemente en equilibrio dinámico, ¿sí? Con todas las crisis que gracias a Dios tenemos, entonces, si lo podemos pensar así como proceso, entonces en cada etapa de la vida se necesitan flexibilizar los sistemas de creencia y hacerlos funcionar a los distintos niveles de conciencia que vamos expandiendo, ¿sí? Con nuestro trabajo interior y con nuestras experiencias, etc. ¿Sí? lo que pasa es que Entonces, en la práctica, Nilda, preferimos que nos toquen las pelotas o lo que sea que les tenga que tocar, a que nos toquen los sistemas de creencias. Es que es bien complicado porque de alguna forma estamos tan aferrados a ellos y se vuelven sí, tan transparentes en nosotros. Y lo otro es que yo coincido contigo y tú dices, ¿te quieres revisar qué tienes que trabajar? Mira tus resultados. Pero siento que la dificultad que tenemos es que esos resultados de nuestra vida, es decir, todo eso que nos molesta, que nos hiere, que nos duele, que nos roba la paz, que nos genera ansiedad, dolor, se lo vivimos endosando a los demás, entonces tratamos de resolverlo en un lugar donde no puede ser resuelto, que es en el otro. por supuesto. Pero mira, yo sinceramente digo, y a lo mejor también es un poco exagerado, pero no importa. Me encantan tus hipérboles, me gustan. En la vida crecemos solo de dos maneras. No hay tres. Bueno, sí, la tercera te enfermas o te suicidas y te mueres, ¿no? Pero bueno, esa es la otra. Pero para adelante hay dos formas. O reflexionas y vas transformando lo que ya es poco funcional en tu vida, y no todo, no, todo no. ¿Mm? Solo aquello que desde tu inconsciente te dicen, mira,
acá hay una herida, a ver, esto enoja, falta límites, a ver, ¿por qué te incomoda esto? ¿Para qué quieres estar en una situación incómoda? ¿Cuál es la intención positiva de estar en una situación dolorosa, incómoda, de violencia, bla, 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 bla? O sea, siempre la pregunta hacia adentro. Puedes reflexionar y transformar poco a poco, sin varita mágica, sin pensamiento mágico, ¿sí? Poco a poco. Y ahora voy a decir, según yo, cómo se puede hacer el poco a poco. La otra forma, que para mí es prácticamente imposible de evitar, te va a doler tanto que vas a cambiar. Mm. ¿Sí? A veces elegimos una, a veces elegimos la otra, a veces elegimos un poquito de cada una, ¿no? Nos duele un poco y decimos, ah, no, 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 este dolor sirve para que yo sea más sabio y entonces lo transformo en sabiduría. Hacemos este tipo de mezcla todos, ¿sí? Pero finalmente no se puede detener el proceso de transformación, el proceso de evolución del ser humano. Va ¿Sí? porque Lo va. vas a hacer, como diría mi madre, ¿cómo quieres? ¿A las buenas o a las malas? ¿No? ¿Sí? Ah, bueno, a las buenas pues ponte a reflexionar, ¿no? Pero a las malas, pues date la cabeza contra la pared y un día te va a doler tanto que de todas maneras vas a transformar tu vida. ¿Sí? Entonces, yo, el acento eh, de todo lo que venimos conversando es, ¿se puede transformar la vida de una persona? ¿Podemos realmente cambiar nuestros sistemas de creencias? Y yo estoy absolutamente convencida. Sí se puede y es hermoso. ¿Sí? Lo veo, tengo muchas sesiones por semana de terapia clínica individual y de pareja y de familia. Y sí se puede. Mm. ¿Sí? La gente, y voy a decir algo feo, pero la gente que le dolió lo suficiente, que se enojó lo suficiente, se sienta y dice, yo ya no quiero más esto. Y ese es el primer día del resto de tu vida. La saturación. ¿Sí? Ya, o sea, ya no pudiste, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Sí? Y ahí está el paso, ahí está el milagro, ahí está el despertar de, ok, pues la verdad es que mi vida, o esta parte de mi vida, pues no. Ah, ok. ¿Cuál es la propuesta de la cultura? Sepárate, divórciate, sé infiel, destruye todo. Todo lo que te tomó a lo mejor hasta años construir, la propuesta de la cultura es lo desechable. A otra cosa, mariposa, es culpa del otro. ¿De verdad? Ok, la primera vez sí, la segunda sí, la tercera igual y también. Y la cuarta, otra vez, consumo desechable, tiramos toda la basura, volver. Uno se agota, bueno, no sé, pero creo que mucha gente sí se agota, ¿no? Mm. De más de lo mismo y más de lo mismo. Y llego al mismo lugar, o sea, cambio de diablo, pero el infierno es exactamente el mismo. La gente sí se agota, ¿no? El dolor empieza a ser suficientemente fuerte y el enojo hasta contra uno mismo, que decimos, oye, ¿de verdad habrá que vivir así? ¿No? Y yo siento, me imagino que tú también, Sandy, yo siento que hay un despertar impresionante hoy en día en los seres humanos. Impresionante. Es que yo creo que esos resultados que hablas se están haciendo tan evidentes y los distractores con los que hemos tratado de atenuar un poco sus efectos cada vez más ineficientes, es decir, no sé, el consumo, lo que decías, la promiscuidad, las drogas, el acumular, el conseguir, el éxito, es decir, cada vez generan menos paliativamente, menos confort, está permitiendo que nos enfrentemos hoy en día con lo que con esta vida que hemos creado,
Y, y yo lo digo en los talleres, no hay aprendizaje sin saturación. Y esto del despertar de la conciencia que también se ha romantizado de más, pues no es nada distinto que la capacidad de generar estados de saturación en niveles bajitos. Es decir, una persona consciente es una persona que no necesita comer tanta mierda para poder decir, hey, por aquí no es. ¿De acuerdo? Es simplemente, digamos, esa capacidad de no, como dices tú, de no tener que destruir todo, sino que tener la sabiduría para elegir un camino más amoroso para uno y para el otro. Sin embargo, mientras que cada quien no verifique el efecto de su propia ignorancia a través de los resultados, pues es muy difícil. Y ahí es donde uno dice que a mí me dice mucho que yo soy muy insensible. Y yo digo, no, no es que sea insensible, es que cuando veo a una persona en crisis o le está pasando mal, yo lo que estoy viendo es un ser humano para el cual se está abriendo una posibilidad de renacer. No tendría por qué sufrir por él porque no siento que le esté pasando nada malo. Es decir, lo poco que yo he aprendido se lo debo a mis heridas más profundas y a las cuales hoy al mirar hacia atrás no les quitaría nada porque fue o es lo que he necesitado o lo que ha permitido que al oírte hablar yo diga, sí, porque una cosa, y eso es lo otro que yo siento, es que hoy en día estamos confundiendo adoptar discursos con pasarlos a través de nosotros. Es decir, hay un exceso de información, hay un exceso de terapeutas, hay un exceso de cuentos y todo el mundo se vive viendo lives como este o leyendo libros, pero no hacen nada con eso. ¿Sí? Sí, Y eso es otro mal que de alguna forma siento que estamos viviendo, ¿no? sí, tal cual. Tal cual, yo coincido en todo con lo que dices. Eh, Me gustaría, no sé si te parece bien, pero dar dos o tres ejemplos de cómo esto que a veces parece algo muy difícil y muy complejo, en realidad puede ser bastante sencillo, ¿no? Mm. Eh, yo creo que naturalizamos, cosificamos y consolidamos todos estos sistemas de creencias que generan tanta destrucción, tanta violencia, tanta insatisfacción en el ser humano de la cultura occidental, que son los paradigmas a través del cual nosotros interpretamos nuestra realidad, o sea, de lo que pasa ahí afuera, ¿sí? Este, si en nuestro cotidiano, no sé, hicimos algo y no nos gustó el resultado, ¿no? O nos dolió, o nos enojó, nos disgustó, de alguna manera nos disgustó. Si nos sentamos con nosotros mismos y decimos, bueno, a ver, ¿cuánto de jerarquía, ¿sí?, tuvo esta decisión que tomé? ¿Sí? ¿Había uno que dominaba y otro que se sometía, ¿sí?, en esta decisión? Bueno, esto es violencia. ¿Por qué? Porque nos quita la posibilidad de ser parejos, ¿sí? Cuando uno domina y el otro se somete, ya no somos parejos, ¿sí? Y se rompe lo parejo, o sea, es violento, ¿sí? ¿Ok? Nos destruye a nosotros mismos. Al que domina lo destruye y al que se somete también lo destruye. El que domina se sobrecarga, sobreexige, sobreperfecciona, hay un montón de cosas que son crueles, ¿sí? Y el que se somete se desdibuja, termina sin saber quién es, queda totalmente dependiente del otro, el otro maneja tu vida, ¿no? Pero la cultura te lo vende como que el que domina es exitoso y el que se somete, si obedece y es resignado, pues se la pasa bien como el que domina. Y llegamos a eso que dijiste tú, a estados de confort, de comodidad, ¿sí? Muy poco confortable, ¿sí? Y muy poco cómodos, pero así es la vida. De disfuncionalidad naturalizada, que eso es lo otro en lo que se convierte en nuestras relaciones, y es que así somos, pero ¿por qué hemos Exacto, normalizado vivir mal? exacto, exacto, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto se puede pensar desde la jerarquía, ¿sí? O sea, domino y me someto. Y hay otro paradigma que es la confrontación, que
peleamos por quién tiene la razón. ¿Sí? Y dejamos de ver que no existe la razón, porque no existe la verdad, porque no existe la realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso que pasa allá afuera, nuestro cerebro lo capta con muchas menos variables de las que tiene, pero además cuando se pasa al consciente son muchísimas menos variables, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa allá afuera? Pues lo que yo interpreto que pasa allá afuera. Pero en realidad, de toda la gente que no está viendo en este momento, seguro que cada uno le cuenta a alguien de esta conversación que estamos teniendo algo diferente. ¿Sí? No hay dos personas de todas las que están compartiendo esta conversación con nosotros que piensen de la misma manera acerca de esta misma conversación. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su sistema de interpretación personal que depende de su historia de vida. ¿Sí? Y está perfecto, porque en la diversidad es donde surge la abundancia. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué voy a pelear con mi pareja por quién tiene la razón? Él tiene sus razones y ella tiene sus razones, o él, digo, da igual. ¿Sí? Cada quien tiene sus razones. Si yo escucho con curiosidad lo que el otro piensa, o sea, las razones del otro, lo voy a conocer mucho más. Y eso es amor puro. ¿Por qué? Porque si yo te conozco, yo tengo la posibilidad de elegir si yo quiero contigo o no quiero contigo. ¿Sí? Por eso que escuchar con curiosidad, sin juicio, con la mente abierta, es fundamental para conocer al otro y tomar las decisiones. Si voy a invertir mi enfoque, mi energía, mi tiempo, mi todo, mi vida, a compartirla con alguien que no me gusta. O sea, ¿cómo? En cambio, si luchamos para quién tiene la razón, nunca te conozco. Sí estoy viendo cómo quebrarte la manito y hacerte a mi manera, ¿sí? Ujú. Pero eso no tiene nada que ver con conocerte, ¿sí? Son chéveres. ¿Ok? Y el tercer paradigma es la competencia. Imagínate, esto lo veo todos los días, me imagino que tú también, ¿sí? Es que ella tiene más, o él o ella tiene más, sabe más, dice más, habla más, decide más, el otro menos, porque es un idiota. Porque hay algo de eso. Cuando estamos compitiendo, yo puedo más que tú, porque tú puedes menos. Eres... ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos comparamos? ¿Para qué? Se destruye la autoimagen, el autoconcepto, la autoestima, el autocuidado, el autorrespeto, todo se destruye cuando nos comparamos. Porque si no se destruye y nos creemos más, también se destruye. Porque de ese altar nos vamos a ir derecho de cabeza al piso. ¿Sí? Porque siempre va a haber uno que sea más que nosotros. ¿Sí? Ajá. Entonces también eso rompe lo parejo. También eso destruye el vínculo primero, pero también nos destruye a ambos. ¿Sí? Y el cuarto paradigma, sí, digamos, para nombrar los cuatro más fuertes, es la exclusión. Ah, tú no piensas como yo. Yo te quito. ¿Sí? Si tú piensas en estas cuatro cosas, cada vez que tienes un resultado que te duele, que te enoja, que te disgusta, vas a ver que cuanto más alto es el porcentaje de estos cuatro paradigmas en tu razonamiento, en tu manera de mirar la realidad, más destructivos son los resultados. Mm. ¿Sí? Yo creo que es un tip bastante a la mano fácil, ¿sí? de autoanálisis. ¿Sí? Sí, psicólogos. ¿Sí? Autoanálisis. ¿Sí? Y bueno,
con elementos muy simples, realmente simples, ¿no? Como quitarle todo el me, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo, porque estamos hablando para una comunidad. Dime, Nilda, tú me gritas, dímelo, Lila, tú me gritas. quítale el me. Tú gritas. ¿Cómo se siente? Se acabó el problema. Invitamos a todos los compañeros que están escuchándonos, hagan ese ejercicio. Hagan la frase con me, tú me heriste, ¿sí? Y después quítalo, tú hieres, ¿no? O sea, ¿cómo se siente? ¿Cómo uno se siente de empoderado cuando se da cuenta que el otro es el otro y uno es uno, Se despersonaliza y ¿no? se acaba el drama, ¿no? Ok, entonces, realmente hoy en día conocemos un montón de recursos, habilidades, herramientas, etcétera, como para hacer una introspección. Sí, yo me doy cuenta, la gente que entra en mi diplomado, claro, al principio vamos muy de la manito, después despegan y hablan y dicen y tornan, hay un chat ahí con todos ellos y es impresionante cómo la gente en cuanto empieza a reflexionar se da cuenta que su vida es su vida y la puede transformar en lo que vaya queriendo, en lo que vaya siendo útil para sí mismo en su proceso de evolución, transformar esa vida. ¿Sí? Entonces creo que estamos en un momento de luz, en un momento de reflexión, en un momento de que como todo lo que está naturalizado, a pesar y coincido contigo de que hay en esto una naturalización, o sea, como si fuese verdad lo que Mm. vivimos, hace un cambio así chiquitito y resulta que los resultados cambian. Se levanta y le dice a su compañera o compañero, hola mi amor, buen día. Y con eso cambia el día, ¿no? No es tan complicado. No, no es tan complicado. Tal vez sería lo primero que nos tendríamos que quitar de la cabeza. Y sabes que yo le digo a los talleres a la gente es, ¿quién nos dijo que es difícil vivir bien? O sea, ¿por qué es que lo vemos tan difícil? O sea, ¿y por qué nos parece tan fácil vivir como vivimos? Es decir, como perros y gatos, todo lo que dices, es decir, es increíble cómo hemos normalizado el sufrimiento Sí, y cómo lo resistimos en vez de comprenderlo y entenderlo como un resultado que está tratando de enseñarnos algo, que es bonito, ¿no? exacto. Es cuando se dice, se abraza y la gente piensa que abrazar el sufrimiento es dedicarse a sufrir, no, es todo lo contrario, es Todo entender lo qué es lo que contrario. nos viene a enseñar, porque si no se va a quedar, porque no ha hecho su trabajo, porque no se lo permitimos que lo haga. Claro, claro. En cuanto hay una ley, ¿no? Cuanto a toda fuerza corresponde una resistencia del mismo tamaño, ¿no? ¿Sí? Física. Física pura. Lo, Este, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que naturalizamos el sufrimiento y tal vez un paso más para empeorar las cosas y es nos valorizamos en sufrir. mm, Y esto nos lleva al tema pegadito que está con esto. ¿Quiénes son los reyes en esta cultura? Las víctimas. mm. Los ¿Sí? buenos. Las víctimas. ¿Por qué? Más que buenas. Las víctimas. ¿Sí? Dame, no puedo, dame, no tengo, dame, no pienso, dame, no hago, dame, no quiero, dame. ¿Sí? Dame, 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 dame. ¿Y qué es lo peor de esto? Que siempre va a haber un salvador, un santón, un buenazo, un fuerte, ¿sí? Un fuerte, la gente fuerte, la gente exitosa, que va a estar de esclavo de las víctimas. Yo te Mm, doy, ¿por qué? Porque se valorizan en eso, ¿sí? Y entonces todos los que salvan se terminan siendo esclavos de el dame, 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 dame. ¿Qué pasa dentro de una pareja, Santiago? O sea, esto nos pasa a ti y a mí todos los días. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza, dame, dame,
el otro se esfuerza, ¿no? Mm. Pero si yo me esfuerzo, pues te la cobro. Dame, dame. Y entonces todo empieza a ser una especie de trueque, de contabilidad, donde el amor se hace humo. Porque si tú no me das, entonces yo, ¿por qué? ¿Sí? Y entonces empiezan todos los jaloneos que terminan destrozando el vínculo. ¿Sí? Un día en una entrevista con esto de las frases espamentosas, me dice el entrevistador, me dice, mira, ¿qué es natural pedirle a una pareja? Y yo me encantó decirle, nada, Nada. nada, no le pidas nada, disfruta lo que hay. ¿No te gusta lo que hay? Entonces no es esa persona, ¿sí? Si tú vas a estar enfocado en lo que le falta, estás enfocado en la necesidad, en la carencia, en la miseria, en la limosna. El camino es muy cruel, o sea, muy lastimoso. Y además lo que le falta no le falta al otro, es que nos falta a nosotros, por eso lo necesitamos. Es decir, si pusiéramos la carencia en su lugar, nos podríamos ocupar de ella. El problema es que nos jode ver la vida así. Tal cual, tal cual. Este, si cada vez que apuntamos para afuera lo dirigimos hacia adentro, la vida se pone mucho más fácil, ¿no? Eh, no sé si hay preguntas que tú quieras rescatar de tu público, o si seguimos en No, esta entretenida conversación entre tú y yo. no, yo lo que, pues primero lo que yo quisiera es que esto no se acabe. Ajá. Lo segundo es que yo a la gente siempre le digo que haga los talleres conmigo, pero de ahora en adelante les voy a decir es que todos los que quieran hacer talleres conmigo los hagan contigo, eh, eh, porque yo estoy deleitado. Me, es lindo cuando uno encuentra realmente la simpleza y la profundidad de alguien que habla desde lo que ha vivido. ¿Sí? Yo digo, hay tanto impostor hoy en día, hay tanto discurso, hay tanta habilidad de expresión con tan poco fondo que realmente es refrescante. Eh, Mira, aquí mi equipo me está pasando algunas preguntas que a lo mejor te interesa que la abramos. a mí me interesa todo. Acá me dicen, bueno, ¿se puede superar la infidelidad? Yo creo que esta es una pregunta bastante generalizada. Sí. Y yo primero voy a ser extremista, ¿no? Y digo, no, no se puede superar. ¿Sí? En general puedo decir que no se puede superar. Claro, hay distintos tipos de pareja, este, podemos hacer al menos 3 grandes grupos donde la infidelidad se va a vivir de una manera distinta y se va a elaborar de una manera distinta, pero en nuestra cultura, así como estamos educados con los sistemas de creencias patriarcales, con los 4 paradigmas, más la obligatoriedad de la sexualidad exclusiva de la mujer, que eso viene desde hace 10.000 años, pero también la del hombre desde hace 50. ¿Sí? Porque, yo no, pues tú tampoco, Ujú, ¿no? ¿Ok? ujú. Y se desconoce la historia de la evolución de la sexualidad. ¿Sí? Ok. Una infidelidad con nuestro sistema de creencia destroza al que es traicionado y destroza al que traiciona. Y destroza, por supuesto, los vínculos. Y eso es irrecuperable. ¿Por qué? Voy a decir una tontería que siempre digo, pero yo creo que es útil. Y tú dime. Llega el señor borracho y le pega a la señora. Al día siguiente, el señor no está borracho. Entonces, ¿no le pegó a la señora? ¿O sí le pegó a la señora? Dime.
¿Le pegó o no le pegó? Sí le pegó, ¿verdad? Sin duda. Aunque ya no esté borracho, lo que pasó ya pasó. Y a la señora no se le va a olvidar nunca más en la vida que ese señor le pegó. Lo mismo con la infidelidad. ¿Sí? Que algún día se me va a olvidar de que traicionaste los acuerdos que tenías conmigo. Claro que no se te va a olvidar, lo vas a elaborar, lo vas a trascender, va a dejar de doler, lo vas a convertir en sabiduría, pero se te va a olvidar, no se te va a olvidar, porque está grabado acá adentro y además a nivel del líquido de la ínsula, ¿sí? Y no va a suceder eso. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de rehacer una pareja? No hay. Los pocos ejemplos de logro que tengo en mi experiencia clínica se basan en lo siguiente. Cuando la persona que fue traicionada logra poder amar a esa persona, amar como verbo, no amor romántico, no pensamiento mágico, ¿sí? Amar a una persona real, sabiendo que puede volver a pasar lo que ya pasó, ¿sí? Si la persona traicionada, hombre o mujer, logra amar a esa persona sabiendo que puede volver a pasar, entonces tenemos una posibilidad. Y del lado del que traiciona, el que traiciona, sí pudo elaborar el que jugó todas sus fichas a un dado y perdió una historia de vida, tal vez una familia, tal vez por un amorío. Sí pudo elaborar todo eso, que él dijo que quería un acuerdo de sexualidad exclusiva y después se enredó en un amorío, o sea, que sus propios valores, su propia palabra vale un cacahuate. Atentar contra los propios valores genera un daño en el que lo hace muy grande, ¿sí? Porque entonces su palabra no vale, entonces es un jugador que no mira las consecuencias de la conducta, ¿sí? Segunda función de control de la conducta, no veo las consecuencias que va a tener mi conducta, simplemente lo hago por impulso, porque así es la vida, porque así somos los hombres, ahora también las mujeres, ok, no, no, pero entonces es culpa de la otra o del otro. Ah, porque nos peleábamos, porque no teníamos sexualidad compartida, porque empezamos a buscar culpables afuera de por qué yo tuve un amorío. Pues Ujú. tuve un amorío porque decidí tener un amorío. ¿Y en qué condiciones estaba mi relación? No tiene ninguna importancia, porque si mi relación estaba del nabo, o sea, muy horrible, yo podría haber decidido sentarme con mi compañera o mi compañero y decirle, esto está del nabo, se me antoja otra vieja o otro viejo. ¿Sí? Y no hacerlo, resolverlo, no hacerlo. ¿Sí? Entonces, si la mujer o el hombre tiene un amorío, nada tiene que ver el otro. Es una decisión absolutamente personal, unívoca. ¿Sí? Y una película que se tradujo como Ojos Bien Cerrados, de Stanley Kubrick, Sí, sí, ¿verdad? Que plantea exactamente eso, la pareja perfecta, la situación económica perfecta, la hija perfecta, la familia perfecta, la casa perfecta, todo perfecto, y sin embargo, a ella se le antojó otro y a él también se le antojó otro, ¿sí? Por, por, porque así funciona el cerebro humano. Porque te habrá pasado. Llega gente al consultorio diciendo, este,
vi por las redes a mi novia o mi novio de la prepa y volví a sentir lo mismo. Pues sí, pues así funciona el cerebro. Sí, si tú en un momento tú sentiste de eso, acá está grabado, acá adentro. Las condiciones son equivalentes, se va a activar ese canal neuronal y vas a volver a sentir lo mismo que sentiste en aquella época. Pero resulta que la otra persona ya no es aquella persona y tú tampoco eres aquella persona. ¿Sí? Ujú. Entonces, a veces rompen familias, rompen todo para embarcarse en una emoción que dura a lo mejor 2 o 3 meses, hasta que se dan cuenta de que no somos los mismos. Porque a los 17 años éramos de una manera y a los 37 años, 20 años después, hemos pasado por un proceso de transformación. ¿Sí? Entonces, pues, digo, solo saber este poquitito de la anatomía de cómo funcionamos los seres humanos puede ponerte en un lugar de escucha totalmente distinto. Diferente. Ahorita Y cuando que, que te oía que decías que la infidelidad no se supera con el sistema de creencias que tenemos, no, yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que creo es que la única manera es cambiar el sistema de creencias. Y más que exacto, para normalizarla, es para ocuparnos de lo que realmente es importante, más de lo que haya pasado. Porque, y es bonito, y yo creo que de alguna manera es como la reflexión, por lo menos que me queda a mí o que nos queda a todos, y es, nosotros no podemos resolver la vida con la misma ignorancia que ha generado los resultados en los que vivimos. tal cual. Y si no usamos la información que tenemos y de lo que la vida nos arroja como resultado de lo que hay en nuestra mente, no va a haber posibilidad de transformación. Ni con taller, ni con terapeuta, ni con psicólogo, ni con yagé, ni con hongos, ni con nada. Y con Eh, nada. si no vemos esa correlación y si Sí, no entendemos que todos estos resultados que estamos viviendo no están ahí de forma gratuita y que nos están invitando a generar profundas transformaciones en nuestra forma de ver la vida, no, porque lo que nosotros queremos, Nilda, son alivios, es pomada, es anestesia, es decir, nosotros lo que queremos es una vida diferente siendo los mismos. sí, Y, y no, la vida que tú tienes está a la medida de tu ignorancia, de nuestra exacto, ignorancia. Es decir, que es una vida distinta, tienes que morir a la ignorancia que te ha traído hasta aquí. Y yo exacto. creo que eso se ve en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Sí, ¿Mm? tal cual, tal cual. Yo creo que estamos muy Estamos sobre justos. el tiempo, desafortunadamente. Yo lo que te digo es, hombre, pues yo no sé tú, pero nos queda una cita pendiente. Con mucho gusto, me encanta hablar contigo. Sí, Este, eh, Hay una pregunta muy simple que me gustaría contestar, que me está claro. pasando aquí mi equipo. Dice, ¿cómo pasar del conocimiento a la acción? Yo tengo una frasecita hecha. Hoy transforma lo más chiquitito y lo más fácil. Ujú. Nada de, voy a cambiar todo, pensamiento mágico. ¿Mm? Estoy creyendo que va a pasar algo que no va a pasar. ¿Sí? Entonces, hoy, lo más chiquito y lo más fácil. ¿Cómo das el buenos días? El café que te preparas. ¿Tienes placer? Cada acción tuya, ¿te lleva al placer de vivir? No, vuelve a pensarlo, es tu vida. Decir otra cosa. ¿No te gustó el resultado? No hay problema. Decir otra cosa. ¿Sí? No te vayas a cambiar la infidelidad, los celos, no, eso es consecuencias. ¿Eh? Hoy, lo más chiquito y lo más fácil. ¿Sí? ¿Disfrutaste la florecita que está ahí enfrente de tu nariz? ¿O no la disfrutas? El olor a sándalo de cuando entraste a no sé qué comercio, ¿lo disfrutaste? No ¿te vinculas al placer de vivir o te vinculas al sufrimiento, al dame, al te? ¿A qué te vinculas? ¿Está mal? No,
es tu proceso. ¿Sí? Y lo que ayer estuvo perfecto, hoy me limita. Pero puede dejar de limitarte en cuanto cambies las creencias de aquello que hiciste. ¿Sí? Y otra pregunta que me pasan es cómo lidiar con una familia diferente a tus creencias si no están dispuestos a dialogar. Fácil. Cuando uno cambia, todo cambia. No te preocupes de los otros. Los otros que vivan como quieran. Tú cambia. ¿Qué? Lo que tú quieras. Da el ejemplo. Lo que cambia la vida no es el rollo, la saliva. Lo que cambia la vida es el ejemplo. Tú cambia lo que quieras, como quieras. ¿Sí? Y vas a ver que la vida en pareja es un baile. Cuando uno cambia el paso, o el otro va cambiando los pasos, o le pisas los callos y se quita. Así. ¿Sí? Y pasa con todo. Así. Así es. ¿Qué más, mi Santi, querido? Dime. No, un placer, un placer enorme. Muchas gracias por, nada, por ponerte ahí, por la generosidad, por tu tiempo. Al A contrario. todas las personas que estuvieron aquí, de verdad que parte de lo que siento también como un deber desde nuestra cuenta es compartir otras personas extraordinarias. Aquí hay un monstruo de terapeuta, ser humano, que, bueno, creo que los que tuvieron tiempo aquí de escuchar esta habla por sí solo, de manera que sigan, hagan sus talleres y bueno, yo me quito el sombrero y me voy feliz y lleno. Muchas gracias por la lección de sabiduría y, y esta es tu casa siempre. Ojalá la vida nos dé la posibilidad de conocernos. Claro que sí. Dice que no, por sus frutos los conocerás. Ya he hablado con tu hija María y bueno, ya se sabe de dónde viene. Ahí está, ¿no? No, la matemática funciona en todo. Entonces un beso grande a las dos Pues y por aquí nos seguiremos viendo. para mí un honor que me hayas invitado, la verdad, sinceramente, me emocionaba, sí, María precisamente me habló mucho de ti, a mí me emocionaba conocerte y conversar contigo, y a toda esta comunidad inmensa que nos rodea y que nos da todos los elementos que tenemos nosotros para nosotros seguir creciendo, ¿no? Cómo nosotros nos nutrimos de estas preguntas, de lo que ellos viven, de lo que ellos transforman. Para mí es un alimento diario aprender de toda la gente que nos está escuchando. Oye, y de entrada te voy a dejar aquí, te lo voy a dejar en vivo, pero después por privado te lo hago y te voy a hacer una invitación a Medellín. Sí, para que, ¿verdad? Para que vengas aquí a traer uno de tus talleres a Medellín. Nosotros Claro que vamos a sí. México en septiembre, de manera que eso lo afinamos, pero de una vez te la dejo puesta sobre la mesa, que sería un honor tenerte acá en Colombia y Medellín. Me encanta Medellín. Vamos a Medellín. Vamos por Medellín. Bueno, un abrazo Ok. grande y a todos los que estuvieron aquí, muchas gracias por su tiempo, por su buena energía. Chao. Igualmente. Chao, chao. Abrazos.